Los que se ponen de puntillas no se mantienen firmes. Los que se precipitan no llegan muy lejos. Los que intentan eclipsar a los demás atenúan su propia luz. Estas palabras, atribuidas a Lao Tzu, resuenan profundamente cuando reflexionamos sobre la forma en que a menudo enfocamos nuestras vidas. El deseo de control, la búsqueda incesante del éxito y el intento de moldear el mundo a nuestra voluntad pueden acabar alejándonos de lo que realmente queremos. Los taoístas llevan mucho tiempo observando que los seres humanos actuamos a menudo de forma contraproducente. En nuestra prisa por conseguir algo, forzamos las situaciones e, irónicamente, creamos más obstáculos por el camino. Esta fuerza excesiva nos mete en un ciclo de resistencia que, en lugar de hacernos avanzar, nos hace retroceder. Intentamos mejorar el mundo, pero al hacerlo sin comprender el flujo natural de las cosas, a menudo introducimos nuevos problemas en lugar de soluciones duraderas. Este fenómeno puede observarse en muchos aspectos de la vida. Cuanto más nos esforzamos por impresionar a alguien que nos atrae, menos naturales parecemos. La ansiedad por causar una buena impresión nos vuelve artificiales, alejados de nuestra esencia y, paradójicamente, menos atractivos. Lo mismo ocurre en situaciones de actuación. Un actor, músico o deportista que ha ensayado exhaustivamente puede encontrarse con que, en el momento crucial, la presión interna bloquea sus capacidades, haciéndolo todo más difícil. En estos casos, el problema no es la falta de preparación o de conocimientos. Sabemos lo suficiente. Hemos practicado lo suficiente. Pero es precisamente el exceso de esfuerzo, el exceso de control de cada detalle, lo que se interpone en el camino. Nuestra mente racional intenta hacerse cargo de la situación, analizando, anticipando y planificando cada movimiento. Sin embargo, este exceso de análisis puede convertirse en una trampa, desconectándonos del estado de flujo natural. El pensador taoísta Lao Tzu reconoció esta tendencia humana a intentar forzar el curso de las cosas en lugar de dejar que sigan su ritmo natural. Se dio cuenta de cómo las personas se pierden en sus propias elaboraciones mentales y al intentar nadar contracorriente, se alejan cada vez más de lo que quieren. Pero, ¿y si hubiera una forma diferente de enfocar la vida? ¿Y si, en lugar de intentar controlar todo lo que nos rodea, pudiéramos armonizarnos con el flujo de las cosas? Esto no significa pasividad o inercia, sino encontrar la manera de actuar sin forzar, de permitir que la naturaleza siga su curso en lugar de resistirse a ella. Lao Tzu sugiere que la verdadera habilidad no consiste en dominar el mundo por la fuerza, sino en comprenderlo y alinearse con él. Este principio sustenta uno de los conceptos más importantes del taoísmo, Wu Wei, o acción sin esfuerzo. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Qué significa realmente no presionar y seguir avanzando en la vida? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida cotidiana, en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos? Para explorar estas cuestiones, primero tenemos que entender el pensamiento de Lao Tzu y su concepción del Tao, el camino. Está en el corazón de toda la filosofía taoísta, y según Lao Tzu, alineándonos con él, podemos vivir de forma más armoniosa, ligera y eficaz. Sin embargo, comprender el Tao no es una tarea sencilla, porque su esencia está más allá de las palabras y los conceptos racionales. Lao Tzu lo deja claro desde el principio de su obra más famosa, el Tao Te Ching. El Tao que puede hablarse no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. Entonces,
Si el Tao está más allá de nuestra comprensión intelectual, ¿cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos reconocerlo en nuestras vidas? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con él? A continuación exploraremos las respuestas que nos dejó Lao Tzu y cómo podemos aplicar su sabiduría a nuestro camino. La filosofía taoísta no es un conjunto de reglas rígidas, sino una invitación a percibir la realidad de otra manera. Es una llamada a liberarnos de la compulsión, de controlarlo todo y, en su lugar, aprender a fluir con la vida. Este enfoque puede transformar no solo nuestra forma de actuar, sino también nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Si alguna vez te has sentido frustrado por intentarlo con todas tus fuerzas, solo para ver cómo las cosas van mal, o si sientes que nadas contracorriente en la vida, entonces las enseñanzas de Lao Tzu pueden aportarte una nueva perspectiva. Y a lo largo de este video, exploraremos cómo esta antigua sabiduría puede ayudarnos aún hoy en día. Así que quédate conmigo y descubre cómo el taoísmo y el principio Wu Wei pueden ofrecerte un camino de menor resistencia y mayor armonía en tu vida. Si Lao Tzu vivió realmente, su existencia se remonta a un periodo entre los siglos V y VI a.C., lo que le convierte en contemporáneo de Confucio. Sin embargo, a diferencia del sistema moral y social rígidamente estructurado de Confucio, Lao Tzu presentó una perspectiva radicalmente distinta de la vida, el gobierno y la existencia humana. Su obra maestra, el Tao Te Ching, se considera la principal escritura del taoísmo, y aún con toda la incertidumbre sobre su autoría y fecha de composición, su influencia ha abarcado milenios y perdura hasta nuestros días. El Tao Te Ching es una obra rodeada de misterio. Su enigmático texto ha sido interpretado de innumerables maneras a lo largo de los siglos, lo que lo convierte en una de las obras más traducidas de la literatura universal. Aunque algunos estudiosos creen que se escribió como manual de gobierno para un líder, sus lecciones trascienden la política y se aplican a la vida de cualquiera que busque la armonía y la comprensión del flujo natural de la existencia. Lao Tzu no solo describe cómo un gobernante puede dirigir sabiamente, permitiendo que el pueblo se gobierne a sí mismo sin coacción, sino que también ofrece principios para cualquier individuo que desee vivir de forma más equilibrada y en sintonía con el universo. A lo largo del texto, Lao Tzu destaca cualidades como la humildad, la flexibilidad y la moderación. Contrasta estas virtudes con los peligros del orgullo, el exceso y la rigidez. Un gobernante que impone sus reglas de forma autoritaria o un individuo que busca el control absoluto sobre la vida está condenado al fracaso. La fuerza se convierte a menudo en debilidad y el deseo de poder acaba generando resistencia. El Tao Te Ching nos enseña que liderar es confiar, que la suavidad vence a la dureza y que, paradójicamente, el que se coloca en una posición inferior es el que realmente prevalece. A través de metáforas y reflexiones poéticas, Lao Tzu describe un camino que parece contrario a la lógica convencional. Escribe: los que son rígidos y duros son discípulos de la muerte. Los que son suaves y flexibles son discípulos de la vida. Esta idea concuerda con observaciones de la naturaleza. El árbol más rígido es el primero en ser derribado por el viento, mientras que el bambú, que se dobla, sobrevive a las tormentas. Esta filosofía también puede aplicarse a la vida humana. Cuando intentamos aferrarnos rígidamente a creencias, relaciones o situaciones que ya no nos sirven, nos volvemos vulnerables al sufrimiento. Pero cuando somos flexibles y aceptamos los cambios naturales de la vida,
encontramos el camino hacia una mayor serenidad y resistencia. En el centro de las enseñanzas de Lao Tzu hay un concepto fundamental, el Tao. Esta fuerza misteriosa que gobierna el universo se describe como omnipresente e incomprensible para la mente humana. El Tao es el flujo natural de las cosas, la esencia que impregna todo lo que nos rodea, que actúa sin fuerza y sin prisa. A diferencia de las concepciones occidentales de una deidad personal, el Tao no es un ser consciente, sino un principio universal que lo guía todo, desde el crecimiento de las plantas hasta el movimiento de las estrellas. El Tao actúa involuntariamente y, sin embargo, todo se manifiesta a partir de él. Para Lao Tzu, vivir en armonía significa alinearse con el Tao en lugar de luchar contra él. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo reconocer este flujo invisible que impregna la existencia? La respuesta no está en un conjunto de reglas fijas, sino en un estado mental. Observar, confiar y permitir. Esta es la esencia del taoísmo y lo que diferencia a esta filosofía de otras tradiciones que hacen hincapié en el control y la manipulación del mundo exterior. Pero si el Tao es algo que no podemos ver, tocar o medir, ¿cómo podemos estar seguros de su existencia? La respuesta está en la experiencia directa. Cuando dejamos de resistirnos a las circunstancias y aprendemos a observar sin intervenir compulsivamente, nos damos cuenta de que la vida tiene su propio ritmo. Las cosas suceden, surgen retos, pero en lugar de luchar contra ellos, podemos aprender a movernos con la corriente. Este es el secreto de una vida armoniosa y también la clave para entender uno de los conceptos más paradójicos del taoísmo, Wu Wei o acción sin esfuerzo. Lao Tzu nos invita a una nueva forma de ver la vida, a abandonar la lucha constante por el control y a descubrir la sabiduría de dejar que las cosas fluyan como deben. ¿Qué es el Tao? Esta es una pregunta esencial dentro de la filosofía taoísta y, al mismo tiempo, una que nunca puede responderse por completo. Lao Tzu nos dice que el Tao no puede ser comprendido plenamente por la mente humana porque está más allá de las categorías que utilizamos para describir el mundo. Cualquier intento de definirlo sería ya una distorsión de su verdadera esencia. En el primer verso del Tao Te Ching, Lao Tzu dice: el Tao que puede describirse no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. Esto significa que cualquier descripción del Tao es solo una representación imperfecta, un intento de poner en palabras algo que está más allá del intelecto humano. El Tao no es un concepto que se pueda comprender plenamente, sino algo que se puede experimentar y vivir. Los filósofos taoístas describen el Tao como la fuerza fundamental que impulsa el universo, el flujo natural de las cosas. Todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta los arroyos que bajan de las montañas, sigue el curso del Tao. Es el orden subyacente de todas las cosas, una fuerza invisible que impregna y guía todo lo que nos rodea. No podemos controlarlo, solo alinearnos con él o resistirnos a él. Esta idea puede parecer abstracta, pero puede comprenderse observando la naturaleza. Un río, por ejemplo, no intenta abrirse paso a través de las montañas por la fuerza bruta. Sortea los obstáculos de forma natural, labrándose su propia ruta con el paso del tiempo. Los árboles no se fuerzan a crecer, simplemente se desarrollan según su ciclo natural. Así es el Tao, dejar que las cosas sucedan espontáneamente, sin resistencias innecesarias. Pero si el Tao es algo que no podemos comprender del todo, ¿cómo podemos experimentarlo? Lao Tzu no proporciona un manual detallado sobre cómo alinearse con el Tao,
pero sus palabras ofrecen valiosas pistas. Destaca la quietud de la mente, la capacidad de observar sin juzgar y la sabiduría de no intentar controlarlo todo. De ahí surge uno de los principios más importantes del taoísmo, Wu Wei, o acción sin esfuerzo. El concepto de Wu Wei es paradójico, ya que sugiere que la mejor forma de actuar es a través de la no acción. Pero esto no significa inactividad o pasividad. Por el contrario, el Wu Wei nos enseña a actuar según el flujo natural de las cosas, sin forzar las situaciones ni nadar contracorriente. Cuando seguimos el Wu Wei, nuestras acciones se vuelven más eficaces porque fluyen espontánea y armoniosamente, sin malgastar energía. Imagina a un atleta que está en la cima de su rendimiento. No piensa conscientemente en cada movimiento, sino que simplemente actúa, dejando que su cuerpo se mueva de forma natural, sin tensión. Del mismo modo, un músico que está inmerso en la música no piensa en cada nota de forma aislada, sino que deja que la melodía fluya a través de ellas. Estos son ejemplos de Wu Wei en acción, momentos en los que estamos completamente presentes, sin esfuerzo excesivo, sin resistencia, simplemente fluyendo con la situación. Lao Tzu nos enseña que a menudo nuestro intento de controlar todo lo que nos rodea es lo que nos causa sufrimiento. Cuando queremos manipular los acontecimientos, imponer nuestra voluntad a los demás o luchar contra las circunstancias, creamos resistencia y frustración. En cambio, si aprendemos a confiar en el flujo natural de la vida, veremos que muchas cosas suceden por sí solas, sin necesidad de interferir. Esta idea puede resultar difícil para quienes han crecido en una cultura que hace hincapié en el trabajo duro, la disciplina y el control. Sin embargo, Wu Wei no es lo contrario del esfuerzo, sino una forma diferente de enfocar la acción. Se trata de actuar en el momento adecuado, sin malgastar energía. Igual que un maestro de artes marciales no ataca con fuerza bruta, sino que utiliza el propio movimiento del adversario en su contra. Quien vive según el Wu Wei encuentra el momento adecuado para actuar y lo hace con ligereza y eficacia. Vivir así requiere un cambio de perspectiva. En lugar de intentar controlar todos los aspectos de nuestra vida, podemos aprender a confiar en el flujo de las cosas. Esto no significa que nunca debamos tomar la iniciativa o fijarnos objetivos, sino que debemos aprender a reconocer cuándo es el momento de actuar y cuándo es mejor esperar. A menudo, la mejor solución no proviene de un esfuerzo excesivo, sino de la paciencia y la capacidad de observar antes de actuar. ¿Cómo podemos incorporar esta filosofía a nuestras interacciones, nuestro trabajo y nuestra búsqueda del equilibrio? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el flujo natural de la vida y actuar sin forzarlo? La respuesta está en practicar la sencillez, la aceptación y la percepción atenta del momento presente. El concepto de Wu Wei es polifacético y puede manifestarse de distintas maneras en nuestras vidas. No significa simplemente no hacer nada, sino dejar que las cosas fluyan sin interferencias excesivas. Lao Tzu enseña que la fuerza excesiva y el deseo de control a menudo conducen a las consecuencias opuestas de lo que deseamos. En lugar de intentar moldear la realidad según nuestros deseos, debemos aprender a trabajar con lo que ya está presente, adaptándonos al flujo natural de la vida. La idea de Wu Wei puede verse en muchos aspectos de la existencia. Por ejemplo, en el ámbito del liderazgo, un buen gobernante o gestor no intenta ejercer un control absoluto sobre todo y sobre todos. En su lugar, crea las condiciones para que las cosas sucedan de la forma más fluida posible, confiando en el proceso
y en la capacidad de las personas para autogestionarse. Esto se refleja en la forma de actuar de los grandes líderes. Los más eficaces son los que inspiran y confían en lugar de microgestionar e imponer su autoridad en todo momento. Lao Tzu escribió que los grandes líderes dirigen desde la no acción. Actúan solo cuando es necesario, confían en el proceso y dejan que la naturaleza haga su trabajo. En el contexto de la vida cotidiana, esta misma idea puede aplicarse de distintas maneras. A menudo intentamos controlar todos los aspectos de nuestra rutina, buscando siempre la máxima productividad y eficacia. Sin embargo, esta búsqueda desenfrenada de control puede llevarnos al agotamiento y al estrés y provocar exactamente lo contrario de lo que deseamos. El Wu Wei nos enseña que hay un momento para actuar y otro para dejar que las cosas sigan su curso natural. Cuando dejamos de luchar contra el ritmo de la vida y nos permitimos fluir con él, encontramos un estado de mayor serenidad y armonía. Este enfoque también se aplica a las relaciones. A menudo intentamos influir o cambiar a las personas que nos rodean, creyendo que sabemos lo que es mejor para ellas. Sin embargo, esta actitud puede provocar resistencias y conflictos innecesarios. Wu Wei nos recuerda la importancia de aceptar a los demás tal como son y permitir que cada persona siga su propio camino. Esto no significa ser indiferente, sino aprender a confiar en que cada individuo tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo. Otro claro ejemplo de Wu Wei lo encontramos en el aprendizaje y la creatividad. Cuando intentamos forzar una idea o nos esforzamos demasiado por encontrar una solución, a menudo nos sentimos bloqueados. Esto se debe a que la mente está tensa, intentando ejercer un control total sobre el proceso. Sin embargo, cuando nos relajamos y dejamos de lado la presión interna, las respuestas y las ideas suelen surgir espontáneamente. Esto explica por qué muchas grandes ideas surgen cuando estamos en reposo, como tomando un baño o dando un paseo. Wu Wei sugiere que, en lugar de insistir en el control absoluto, podemos crear espacio para que la solución se revele de forma natural. La no intervención también puede aplicarse a la forma en que afrontamos los retos. A menudo, ante los problemas, nuestra primera reacción es intentar resolverlos inmediatamente, aplicando soluciones precipitadas. Sin embargo, la mejor respuesta no siempre es actuar en caliente. Wu Wei nos enseña a observar la situación antes de actuar, dejando que el tiempo y la sabiduría natural de la vida nos guíen hacia la mejor decisión. Este principio está presente en muchas tradiciones filosóficas y espirituales que enseñan que la paciencia y la observación atenta suelen dar lugar a soluciones más eficaces que la reacción inmediata. Imaginemos la diferencia entre intentar domar a un caballo tirando con fuerza de sus riendas, en lugar de aprender a montarlo, siguiendo su movimiento natural. El primer método genera resistencia y conflicto, mientras que el segundo permite una interacción más fluida y armoniosa. Este es el principio Wu Wei en acción. Al aprender a alinearnos con el ritmo natural de la vida, reducimos el esfuerzo innecesario y aumentamos nuestra eficacia. Lao Tzu también nos recuerda que la sencillez suele ser la clave de una vida equilibrada. Nos anima a reducir nuestra necesidad de control, acumulación y apego a lo superfluo. La sociedad moderna nos anima a buscar más dinero, más estatus, más seguridad. Sin embargo, el Tao Te Ching sugiere que la verdadera felicidad reside en la sencillez, en la capacidad de apreciar la vida sin intentar aferrarse a ella con demasiada fuerza. Wu Wei es, por tanto, un recordatorio de que a menudo menos es más.
¿Cómo podemos aprender a confiar en el flujo natural de los acontecimientos? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la acción y la aceptación? Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a considerar si nadamos contra la corriente o aprendemos a fluir con ella. El Wu Wei no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta que puede transformar nuestra forma de vivir, aportando más ligereza, paz y armonía a nuestra vida cotidiana. Debemos ser lo bastante valientes para escapar de nuestra presencia intelectual de suposiciones, conceptos y categorías y comprometernos con el mundo tal y como es en realidad. Lao Tzu nos invita a liberarnos del pensamiento excesivo, de las construcciones artificiales que imponemos a la realidad y a redescubrir un estado de espontaneidad y sencillez. El ideal del bloque sin escultura simboliza esta pureza original. En el taoísmo, este concepto se refiere a un estado natural del ser, no moldeado por presiones externas, convenciones sociales o compulsiones internas. No se trata de rechazar el conocimiento, sino de evitar que nos atrape en un ciclo de control y análisis excesivos. A menudo no actuamos ni tomamos decisiones porque nuestra mente está sobrecargada. Nos quedamos atrapados entre miedos, expectativas y la necesidad de predecir todos los resultados posibles. Esto nos lleva a estados de ansiedad, procrastinación o incluso parálisis. Perdemos la fluidez del momento presente y nos desconectamos del flujo natural de la vida. El Wu Wei nos enseña a disolver esta resistencia, permitiéndonos entrar en un estado de flujo en el que las acciones surgen de forma natural y eficaz. El estado de flujo es algo que muchos de nosotros hemos experimentado, incluso sin darnos cuenta. Cuando estamos completamente inmersos en una actividad, ya sea tocar un instrumento, escribir, practicar un deporte o incluso mantener una conversación profunda, nuestra mente racional se retrae y simplemente actuamos. En esos momentos no nos preocupa el resultado, no intentamos controlar cada detalle, simplemente nos movemos con la energía del momento. Esto es Wu Wei en acción. En cambio, cuando intentamos controlar excesivamente nuestras acciones, cuando nos preocupamos excesivamente por cada palabra que vamos a decir, por cada paso que vamos a dar, nuestra mente entra en un estado de resistencia. Y esta resistencia nos impide actuar con naturalidad. Un ejemplo clásico es la experiencia de hablar en público. Alguien que ha ensayado exhaustivamente su discurso puede acabar estancándose en el momento de la presentación precisamente porque su mente está intentando controlar cada palabra y cada gesto. Pero quien confía en el momento, quien se deja llevar por la energía de la situación, suele transmitir su mensaje con mucho más impacto y naturalidad. La aplicación práctica del Wu Wei también puede verse en la forma en que afrontamos los retos. Cuando nos encontramos con un problema, nuestra tendencia natural es intentar resolverlo inmediatamente, imponiendo soluciones forzadas. Sin embargo, muchas situaciones se resuelven por sí solas si dejamos espacio para que se produzca el proceso natural. Cuando intentamos controlar demasiado, creamos frustración y conflicto. Pero cuando aprendemos a esperar, observar y confiar, a menudo encontramos respuestas que antes no eran visibles para nosotros. La filosofía taoísta también nos enseña que la rigidez conduce a la desorganización, mientras que la flexibilidad conduce a la supervivencia y la armonía. Esto puede verse en la naturaleza. Un árbol muy rígido puede ser derribado por una tormenta, mientras que una planta flexible se dobla con el viento y permanece intacta. En la vida, esta flexibilidad se traduce en nuestra capacidad para adaptarnos al cambio,
aceptar retos sin excesiva resistencia y estar abiertos a nuevas posibilidades. Wu Wei no significa inactividad, sino la capacidad de actuar en el momento oportuno, con el mínimo esfuerzo y resistencia. Si reflexionamos sobre nuestras propias vidas, podemos darnos cuenta de cuántas veces intentamos forzar situaciones que simplemente no están preparadas para suceder. Cuanto más intentamos forzar algo en contra de su naturaleza, más resistencia encontramos. Pero cuando aprendemos a escuchar el ritmo de la vida, a confiar en el proceso y a actuar en el momento adecuado, todo parece fluir de forma más sencilla y eficaz. Esta es la verdadera esencia del Wu Wei, actuar sin esfuerzos innecesarios, dejando que la vida suceda a su tiempo. Por último, la práctica del Wu Wei es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer dónde nos resistimos, dónde intentamos controlar demasiado y dónde podemos simplemente dejar que las cosas fluyan. Es una llamada a confiar más en la vida y menos en nuestra necesidad de previsibilidad y control absoluto. Cuanto más nos alineamos con el flujo natural de las cosas, más paz, claridad y eficacia encontramos en nuestras acciones. Si esta reflexión te ha aportado valor, si te ha ayudado a ver tu vida con más ligereza o te ha hecho pensar de una forma nueva, deja un like en el video y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar este trabajo y garantizar que se sigan produciendo más contenidos como este, considera contribuir con un valeu de mais de cualquier cantidad. Tu apoyo marca la diferencia y ayuda a que este mensaje llegue a más gente. Gracias por seguirnos y hasta el próximo video.